Comenzamos entonces el estudio de Hebreos. Amén. Comenzamos hace 8 días realmente, ¿no? El pastor nos hizo un panorama general, una gran introducción. Si no la han visto, si no la escucharon, les invito a que entren a la página en YouTube y puedan escuchar la introducción que el pastor dio. ¿Cuál es el lema o el texto de todo el año? ¿Cuál es? Muy bien, hermana. ¿En qué texto está? ¿En qué parte de la Biblia está eso? En el Hebreo, ¿cierto? Capítulo 12, verso 2, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, si no han escuchado la introducción, quisiera que lo hiciésemos todos para poder estar de acuerdo. También animémonos todos más bien, y no nos perdamos nunca el seguir, el continuar, porque con un domingo o un instante que perdamos, de pronto no entendemos el siguiente mensaje. Así que es bueno que lo hagamos, ya sea de una manera presencial, virtual o entre semana o el domingo, pero que lo hagamos. Entonces les invito a hacerlo, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por ella, porque sin ella realmente no sabremos dónde estamos, Señor. Lo único cierto es que ella nos revela lo que tú eres y lo que tú haces, Padre. Permite que a través de tu palabra en esta mañana lo veamos y te entendamos un poco mejor, porque a veces no te entendemos porque no te conocemos, Señor. Amén. La carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 22. El autor dice las siguientes palabras: os ruego, hermanos, 13:22, ¿no? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Entonces ese versículo 13:22 nos revela dos cosas. Una, que esta es una carta que lo escribió ese autor, y la segunda es que él quiere exhortar, quiere animar a las personas para que soporten la palabra. Y entendiendo ese propósito, entendiendo el mensaje, es que quiero que nos conectemos cada domingo, cada vez que estudiemos Hebreos, y podamos ver puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entender a través del propósito de la carta y este versículo clave que tenemos, ¿qué queremos nosotros? Entonces lo que queremos cada 8 días es que aprendamos a poner los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, la razón por la cual nosotros estamos. Si entendemos eso, pues nos va a ayudar mucho más el estudio. A veces cuando estudiamos la palabra decimos no la entiendo, esto es muy complicado, y nos alejamos de ella en vez de acercarnos para poder comprenderla. Entonces Hebreos, que es una de las cartas que digamos que tienen temas que han sido llevados de un lado para otro, de una posición diferente. Entonces, siguiendo todo el panorama, siguiendo todo el libro, puede que entendamos mejor. También es cierto que, solo para recordar, que hace 8 días vimos que los destinatarios son judíos, son personas que conocen bien el Antiguo Testamento, que conocen cada uno de los aspectos del Antiguo Testamento. Eso es para que nosotros también entonces nos animemos a leer más la palabra del Señor y entender el Antiguo Testamento a través del libro de Hebreos. Igual, el personaje principal de la carta no es ni el autor ni el destinatario, sino el personaje principal de la carta es Cristo Jesús. Él es. Entonces, como Él es el personaje principal, todo lo vamos a girar a nombre de Jesús, en torno a Jesús. Jesús y su nombre, Jesús y lo que es, Jesús y lo que hace, y cada una de las comparaciones que la carta hace de Jesús. Y por eso es que el versículo es: puesto los ojos en Jesús.
autor y consumador de la fe. Lo repito para que podamos entenderlo. Entonces, si entendemos que Él es el autor y consumador de la fe y entendemos el mensaje de Cristo, entonces podemos entender algo que el autor quería escribirle a las personas que lo hizo. Y es que ellos estaban pasando dificultades, ellos estaban pasando problemas, ellos estaban sufriendo. Unos por haber creído en Jesús, otros porque creyeron en un momento, pero las circunstancias los tienen a ellos agobiados. Entonces eso hace que tengan problemas, que sufran, que no entiendan que un día comenzaron la carrera de Cristo, pero que al comenzar y pensaron que con eso ya habían llegado al final, y el autor les dice que este es el comienzo y que todo lo que les pasa a ellos pues lo puedan entender a través de los ojos de Jesús. Este mensaje cobra vida hoy más que nunca en medio de la situación en que nos encontramos, en medio de la situación en que se encuentra el mundo y en que nosotros también nos encontramos. Entonces, basándonos en eso, vamos a poner los ojos en Jesús. Y vamos a leer el texto entonces que está en Hebreos. Vamos a leer hoy los 3 primeros versículos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como vemos, la carta comienza de una manera poética, presentando de una manera diferente a todas las demás cartas a Dios y a Jesús. Y es que el comienzo de la carta es algo muy extraño. La estructura de alguien que escribía era primero el saludo, identificarse y decir a quién se lo escribía. Esa es la estructura. Por eso se demoraron un ratito en aprobar a Hebreos como carta o no como carta. Sin embargo, en el 13:22 dice que la escribió con un propósito. Y quisiera que comenzásemos nosotros entonces a introducirnos entendiendo el propósito y el significado que Cristo da a través del libro. Y lo primero que nos enseña el texto, o quisiera que dividiésemos estos 3 versículos en 3 preguntas, y que esas preguntas las podamos desarrollar y contestar dentro del mismo texto para no tener que hablar de otras cosas. Entonces, la primera pregunta que quisiera que hablásemos, que trata de la divinidad y obra de Jesús, así he titulado el mensaje, divinidad y obra de Jesús, es ¿qué hizo Dios? Porque el texto comienza hablando de Dios. Y uno dirá, pero no hemos dicho que solo habla de Cristo. ¿Por qué comienza hablando de Dios? Y sí hay unos motivos. Y los motivos están ahí en los versículos, es porque ¿qué hizo Dios que el autor quiere compartir con estos destinatarios? Entonces, ¿qué es lo que primero hizo Dios? Que podemos leer en el versículo 1. ¿Habló? Dios habló. Esa es una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el texto? Ahí dice el texto. En otro tiempo a los padres, ¿cierto? La siguiente pregunta: ¿cuántas veces habló? ¿Muchas veces? Ok. Y
podemos ver cómo habló o no. ¿Cómo? De muchas maneras. ¿A quién le habló? A los padres, ¿cierto? A los padres. Me gusta la rigidez del texto. Habló a los padres. Y cuando él no habló directamente, ¿por medio de quién habló según el texto? Por los profetas. Entonces, viendo que Jesús, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, podemos concluir lo primero que quiero que veamos del Señor. Y es que Él se comunica con el ser humano. Lo primero que vemos aquí en el texto es una comunicación de Dios con el ser humano. Y cuando el texto dice que ha hablado muchas veces, quiere decir que nos tenemos que remontar a ver dónde es que Él ha hablado. Y Él ha hablado, según dice el texto, pues en los escritos que ellos tienen. Recuerde que esta audiencia es una audiencia judía, una audiencia que había recibido a Cristo, pero que conocían. Entonces, quisiera que hiciéramos memoria nosotros de cuando Él ha hablado. Cuando Él ha hablado desde el principio. ¿Dónde encontramos que Él habla primero? En Génesis capítulo 1 y 2 encontramos toda la oda de la creación, y en medio de esa oda el que canta más es Dios. Y Él comienza a hablar y comienza a hablarle a la creación, y cuando ha creado todo y pone en medio del huerto al ser humano, lo deja solo y se va, ¿verdad? No. Lo primero que hace es hablarle, decirle para qué lo creó, qué es lo que espera y qué debe hacer. Y se lo dice. Y le dice cada cosa que él tenía que hacer. Al ser humano se lo habló. Pero en el versículo 26 del capítulo 1, y yo creo que todos no lo sabemos, pero si leemos 1:26, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Quién tiene Génesis 1:26? Alguien que lo busque rápido. Todos nos lo deberíamos saber de memoria, pero me gusta la lectura. Ok. Entonces, ¿cómo fue que dijiste la entrada? Entonces, ¿qué? Entonces hay una palabra que Dios revela al ser humano desde el principio. Y es que Él dijo, hagamos al hombre. Hagamos, o sea que Él está revelando desde el comienzo que Él no está solo, que está con alguien. O al menos habla de pluralidad, ¿verdad? Ok. Ahora quisiera que recordásemos un texto que está en Isaías, capítulo 6, 8, versículo 8. Mientras que ustedes lo buscan, yo quiero contarles algo. El Señor se le revela, Dios Todopoderoso, se le revela a Isaías y le habla estas palabras del versículo 8. Hermano, léalos, usted que está hoy juicioso. 6, 8. Ok, está hablando Isaías y está contando una experiencia que escuchó hablar y escuchó hablar a Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? ¿Las repetimos? ¿A quién voy a enviar? Habla Dios en primera persona. ¿Quién será qué? Nuestro mensajero. Entonces, lo que está mostrando es que Él desde el principio ha hablado, pero nunca ha dicho que Él sea solo. Siempre se ha mostrado con alguien. Siempre se ha mostrado en pluralidad. Y luego más adelantico, 2 hojitas más adelante, en el versículo 6 del capítulo 9, 9:6 entonces.
Sí, solo 9:6. De Isaías 9:6. No. Una Biblia que tenga 9:6. ¿Cómo otra vez, hermana Sandra? Duro. Entonces hay una revelación también, una revelación que Dios hace. Y Dios quiere que su pueblo vea que hay una promesa. Y es que va a nacer un hijo, un niño. Y ese niño será con todas las características de Dios. Será admirable, que era solo una palabra que se usaba para Dios. El admirable era Dios, el consejero era Dios, el Dios fuerte era Él, el Padre eterno era Él. Y el príncipe de paz era Él. Son los atributos, las características con que esos personas que están recibiendo el mensaje conocían a Dios. Y Él les está diciendo algo. Y lo que les está diciendo es que va a nacer un hijo, un niño. Y ese niño va a tener las características de Él. Entonces Dios sí había hablado. Y había hablado de Él, de ese niño, de ese Jesús. Y lo hizo de muchas maneras. Y cuando no entendían el mensaje directo, Él usaba unas personas que se llaman profetas. Y ellos anunciaban el mensaje de Dios, y el mensaje que venía de parte de Dios era dado. Unas veces era oído y otras veces era rechazado. Pero Dios siempre le ha hablado al ser humano. Dios es el que se ha comunicado con el ser humano. El ser humano muchas veces se queda esperando, pero Él no. Él viene y revela. Y lo que revela siempre son sus planes, lo que Él piensa, lo que Él quiere. Y aquí había revelado antes que Él no estaba solo. Y que esa naturaleza, que Él estaba con Él, un día se iba a hacer un humano. Iba a ser llamado como Él mismo. Entonces Él reveló eso desde el principio. Pero dice en el versículo 2: en los postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? ¿Por quién dice el texto? Ayúdenme, porque es que por el Hijo. Ese que estábamos leyendo en el versículo 6 del capítulo 9, está aquí entonces diciendo el autor que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Como nos damos cuenta, también nos da un tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha hablado? En los postreros días. ¿Por quién ha hablado? Por su Hijo. Quiere decir que Dios se sigue comunicando, pero que ahora se va a comunicar por medio de ¿quién? De su Hijo. Entonces es la segunda de las declaraciones que podemos ver. Él se comunicó al ser humano desde el principio, muchas veces, de muchas maneras, pero ahora en el final, en los últimos días, cuando estaba escrito esto, comenzaron los últimos días a pensarse, porque el que estaba hablando era su Hijo. ¿Qué más hizo Dios? En ese versículo 2 nos dice que constituyó ¿qué? ¿De qué? ¿Lo constituyó heredero de qué? Ok. Entonces, el tercer punto que podemos ver es que Él nombró a su Hijo heredero. Es su Hijo y Él quiere darle un poquito, ¿cierto? Solo Israel, solo Asia, solo el hemisferio norte, solo el mundo. ¿Qué? Entonces Jesús es nombrado por Dios el heredero del universo. La pregunta que yo tengo: ¿Dios ha muerto? Él vive, ¿cierto? Vive tanto que está hablando, vive tanto que se está revelando. Y ahora se revela a su Hijo. Pero a ese Hijo, aunque Él no haya muerto, aunque Él siga, lo nombra a Él heredero. Y solo lo quiero nombrar porque luego en el estudio completo que vamos a hacer en Hebreos, hay unos textos que profundizan con respecto a ser llamado heredero. Y el cuarto punto, y nos habla que
por quien asimismo hizo, ¿por quién? Ese, y por quién. ¿Quién es ese quién que está ahí en ese texto? El Hijo, Jesús. Asimismo hizo. ¿Quién hace? Dios. Es que es bueno que entendamos. A Jesús, Dios mismo, por medio de él, hizo ¿qué? El universo. Entonces, ¿qué nos muestra de Dios? Que él creó al mundo por medio de quién, que está escrito ahí, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que él comienza hablando palabras de Dios, acciones de Dios, pero que tienen que ver con quién, con el Hijo, con Jesucristo. Así comienza esta carta, con el reconocimiento de lo que Dios hace, pero con el énfasis de lo que Dios hace a través de su Hijo. Entonces, todo lo que podemos ver y ver cómo Él se acerca al hombre, cómo se comunica y luego cómo puede hacerlo mejor a través de su Hijo, entonces lo nombra heredero y dice que Él entonces hizo todo por medio de su Hijo, Jesucristo. Este es el versículo 1. Ahora quisiera que pasásemos a la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque el texto nos habla de lo que Dios hace a través de Jesús, pero en el versículo siguiente dice ¿quién es Él? Y lo primero que dice es que es ¿quién? ¿Cómo? ¿Estás seguro que lo que primero dice el texto es que es el resplandor de su gloria? ¿No habíamos dicho dos cosas antes de Él? Él era el heredero, ojo. Porque si vamos a ver quién es Jesús, lo primero entonces es el heredero, heredero de todo. Es lo primero que vemos. Y luego que el texto también reveló en el versículo 2, ¿cuál qué cosa es? ¿Qué más es? Muy bien, es creador. Entonces Jesús es el heredero de todas las cosas y Jesús es el creador del universo. Ojo con lo que yo estoy diciendo, porque eso viene es el resultado de lo que Dios hace a través de su Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Hijo lo hace, o sea que Él lo es. Es heredero de todas las cosas y creador del universo. Ahora sí, vamos en el versículo 3 a centrarnos. El cual, o sea Jesús, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios. Entonces aquí lo primero que nos muestra es que Jesús ahora es el resplandor de quién? De la gloria de Dios. ¿Y qué es eso del resplandor? ¿Qué es eso? ¿Qué podemos entender nosotros por resplandor? Usted me está mostrando allá, esto es un resplandor, ¿cierto? Y de lo que está resplandeciendo es, ¿por qué resplandece? Porque hay luz, ¿cierto? La luz es la que hace que esto resplandezca. Si apagamos la luz, esto no resplandece. Exactamente es la obra de Jesús con respecto a Dios su Padre. En los dos primeros versículos vimos lo que Dios hacía a través del Hijo. Ahora vamos a ver qué va a hacer el Hijo para que la gente conozca al Padre. Y lo primero entonces es que Él va a brillar, porque el resplandecer es brillar. Viene de la luz, viene de mostrar. Entonces lo que va a hacer Jesús es mostrar la luz, el brillo de ¿qué? De la gloria, ojo, de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene su gloria y que esa gloria de Dios la podemos ver a través de su Hijo Jesús. Y eso es algo que nosotros entonces empecemos a pensar. El Padre hace las cosas a través del Hijo, pero ahora el Hijo va a glorificar al Padre, va a mostrar su gloria. Eso quiere decir que son dos personas distintas que van pensando diferente y haciendo cosas diferentes, ¿verdad? No, son una sola persona que tienen un objetivo claro
Y el uno honra al otro y el otro lo honra a él. Y solamente Jesús va a reflejar la luz de lo que es el Padre. Y me gusta que diga la gloria, porque esa gloria tiene que ver no con Gloria Cruz ni con otra gloria, sino con la gloria de lo que es Él, de su majestad. Esa palabra que está ahí, que podemos traducirla muchas veces de muchas maneras, sencillamente quiere hablar y mostrar, habla de la naturaleza o del carácter de Dios. Entonces Jesús lo que va a hacer es brillar, dar la luz de lo que Dios es. Entonces, si quisiésemos conocer a Dios, ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo lo podemos? Si vemos a Jesús, ¿a quién vemos? ¿Por qué? Porque Él, ¿qué hace? Él resplandece, Él muestra, Él manifiesta, Él brilla la gloria de lo que es. Entonces, esto quiere decir que se manifiesta la divinidad de Dios en Jesús. Si nosotros creemos que el resplandor de la gloria de Dios no se puede ver sino a través de ciertas cosas, pues amados hermanos, el texto nos dice que la podemos ver clarito a través de Jesús. No tenemos que ir a ningún lado, ni buscar a nadie. Si yo quiero conocer a Dios y quiero verle como es Él, entonces yo lo que tengo que hacer es ver a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y luego sigue con algo que es muy fácil de entender, ¿cierto? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas para parar. Entonces vamos a ver primero qué es eso de la imagen misma de su sustancia. Entonces esta es una expresión bien particular que tiene que ver con ser, como si dijera, es de lo mismo, es la impresión de lo mismo, como si tuviésemos esta madera. Vamos a usarla como ejemplo. Esto es madera, su naturaleza es madera, pero como vamos a reflejar, como vamos a ver qué es lo que hace Jesús, es como si nosotros tallásemos esta madera, le pusiésemos una forma a la madera. Si lo hacemos, si tallamos la madera y le ponemos una forma, ¿deja de ser madera? ¿Qué va a hacer entonces ahora? Nosotros cogemos un árbol y de los árboles tienen un tratamiento, y los lápiz, por ejemplo, un lápiz viene de la madera. Ahora los hacen con otros materiales, pero ¿deja de ser madera cuando es lápiz? Ok, ¿por qué yo les digo esto? Porque Dios se hace hombre en Cristo, pero ¿deja de ser Dios? No. Es lo mismo que nos está diciendo acá, que es la imagen misma de su sustancia. Y aquí hay dos palabras, la imagen misma y su sustancia, que nos hablan y nos iluminan de lo que quiere. Y la primera palabra ya la vimos, que es la misma impresión, que es como si tallásemos en algo, porque yo puse la madera, pero podemos tallar en el oro. Esto es el oro, el material es oro. Hoy lo tengo acá en una forma de anillo, pero Isabel, espero que los tenga en sus aretes, ¿cierto? Espero que sean de oro. Y otros tenemos cadenas de oro, manillas de oro. ¿Deja de ser oro? No, seguirá siendo oro. Eso es lo que está pasando con el texto con respecto a Jesús. Es Dios, no va a dejar de ser Dios. Sencillamente se va a manifestar en la forma en que nosotros le conocemos. Pero cuando le conozcamos, no lo veamos como el humano solamente, sino tengamos en cuenta de que Él es Dios mismo. El principio que quiere enseñar este hombre de Hebreos a todos sus destinatarios es que miren a Jesús en medio de sus dificultades.
en medio de sus problemas. Pero no solo lo miren como el humano, sino él se hace un énfasis y es que lo miren como lo divino, lo que es él, su esencia. Porque lo vemos o lo veían ellos en carne, como dice Juan, y vimos su gloria y estuvo con él y comimos, pero él mostró la gloria del Padre. Eso lo vio Juan. No exactamente cuando anduvo con él, pero después lo entendió que era exactamente. Quiere decir la siguiente palabra, que es la esencia, el origen, el principio. Entonces Dios es esa imagen, pero nunca deja de ser Dios, sino que tiene el mismo origen, el mismo principio de todas las cosas. Entonces esto es quién es Jesús. Ahora quisiera que viésemos la siguiente pregunta: ¿qué hace o qué hizo Jesús? Y preguntémosle al texto, ¿qué hizo? ¿Qué es lo primero que dice el texto que hace? Un poquitico más para atrás. ¿Qué hace él? Ahí hay un verbo. ¿Qué sostiene? ¿Cómo la sostiene? Ok. Ok. ¿Y esa palabra tiene alguna procedencia? Según el texto. No se despeguen del texto. El poder de Dios. Gracias, Pastor Hernán. El poder de Dios. Entonces, vamos a ver que lo que primero hace Dios, Jesús, es que sostiene la creación con su poder. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso que sustenta? Porque aquí la palabra que está es sustenta. La connotación que tiene sustentar es dirigir, gobernar, guiar, orientar, sobrellevar. O sea que ¿qué es lo que él puede llevar, sobrellevar, sustentar, dirigir? ¿Qué es? Todas las cosas. ¿Eso qué incluye? ¿Hay algo que todo no incluya? Si vamos a filosofar, todo es todo, ¿cierto? Eso quiere decir que la creación, ¿quién la gobierna? Que la creación, ¿quién la dirige? ¿Por qué no los escucho? ¿Quién lo hace? ¿De quién estamos hablando? Ok, ¿quién lo está haciendo? Ok, entonces él sostiene, él dirige, él gobierna, él orienta. No hay nada que suceda en el todo que no sea dirigido por él. Que no sea dirigido por él. Cuando habla de todas las cosas, habla del universo. Pero me encanta es saber cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Según el texto. Por su palabra. Gracias, hermana. Por su palabra. La palabra que está ahí en griego no es logos, es rema. Quiere decir que con su orden, que él solo hablar sustenta todo. Por eso es que el universo inexplicablemente no pierde su función. No, el día que un planeta se desvía, según los estudiosos astrólogos, 1 milímetro, ¿qué le pasaría al resto de todos los demás planetas? Por ejemplo, en el sistema solar. Sencillamente ese sistema desaparecería. Porque todo tiene una armonía, todo funciona armónicamente y es sustentado, es dirigido por Cristo Jesús. ¿Qué hace? Ordenó desde el principio el que hizo, porque la palabra que estamos leyendo dice que todas las cosas fueron creadas por él. Entonces él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿cierto? Y empezó a hacer, hágase las estrellas, hágase el sol, los planetas, todo. ¿Ustedes no se han dado cuenta de algo? Y es que él hizo la tierra. Y nosotros decimos que todo gira
que nuestro sistema, eso es lo que dicen los sabios, gira alrededor de ¿qué? Del sol. Todo gira alrededor del sol. Pero para que veamos la gloria de Dios, por allá en Génesis dice que Él hizo las plantas. ¿Sí? Él hizo las plantas cuando no había hecho todavía el sol y la luna. Solo es una perlita para que comamos algo, que quien sostiene las cosas es Dios mismo. Sin que, porque para que las plantas funcionen se necesitan la luz, la fotosíntesis, ¿cierto? El sol. De otra manera no funcionaría la naturaleza. Pero como no es el sol, no es solo la luna o el sol quien sostiene, es Dios. Dios primero le muestra al hombre que yo hago la naturaleza porque se sustenta de mí. Yo soy quien la hago, yo soy quien la tengo. Ese es Dios. Y todo esto lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Él dio la orden. Ese poder que habla ahí, que es dunamis, es su fuerza, la capacidad que Él tiene para dirigir, la capacidad que Él tiene para ordenar. Ese es el Dios en que nosotros creemos. No hay nada imposible para Él. Esta es la voz de ánimo que el autor le da a sus destinatarios. Pongan los ojos en Jesús, que Él es Dios, que Él es la imagen, que Él es el resplandor, que Él es el que sustenta, que Él es el que dirige, que Él es el que habla y todo le obedece. Y luego seguimos viendo su obra. ¿Qué más hizo? ¿Qué? ¿Qué más hizo? Dice el texto ahí. Ayúdenme, ayúdenme. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué más hace Jesús según el autor de Hebreos? Purifica de los pecados, nos limpia, nos lava, se puso por nosotros. Entonces esa obra que nosotros llamamos la obra redentora está puesta acá, es una obra de Él, es algo que parece que estuviera ahí rellenando algo. Porque si está hablando de la grandeza de Dios, ¿qué tendría que hablar de la purificación de los pecados que tiene que ver con nosotros? Es para que nosotros veamos cuánto le importamos, cuánto le interesamos, cuánto valemos frente a Él. Y nos da tanto valor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nos da tanto valor Él que nos hizo a nosotros, que quiere que nosotros seamos lavados, purificados. ¿De qué? Del pecado. Razón por la cual Él nos hizo, para que fuéramos su gloria. Leamos allá en Efesios capítulo 1, dice clarito para qué nos hizo. Eso es a veces lo que nosotros entonces no nos valoramos a nosotros mismos, y mucho menos vamos a valorar la obra de Cristo Jesús. Yo tengo que pensar aquí que Cristo, que con todo lo que ha hecho, con todo lo que es, pensó en mí para que yo sea una persona santa. ¿Cómo es mi respuesta? Eso sí sería una buena pregunta. ¿Entiendo entonces yo el mensaje de salvación? Porque si mi vida sigue igual, si mi vida no es transformada, si mi vida no es cambiada, si yo no dejo el pecado, entonces realmente estaré respondiendo a la purificación, al lavamiento del Señor. Nos excusamos en que somos humanos, sin embargo la obra de Cristo dice que nos ha lavado, nos ha purificado, que nos ha hecho limpios. Y la tercera acción de Jesús en estos textos, yo solo los nombro porque a través de Hebreos los vamos a desarrollar. Y por medio de sí mismo se sentó ¿a dónde? ¿Dónde está sentado Él entonces? Ok. Una vez hecho, si ustedes se dan cuenta el proceso que está ahí escrito de las cosas que Dios sustenta, Dios ordena, Dios tiene todo bajo control, viene y purifica al ser humano porque está desviado, porque su pecado lo ha alejado, y luego que hace esa labor, ¿qué hace luego? Sube, se va. Y es algo que nosotros también debemos pensar. ¿Qué valor le damos a eso de Jesús?
que haya resucitado y que resucitado haya vencido y hayamos podido entonces nosotros disfrutar de ese lavamiento, de eso que Él hizo para que nosotros pudiésemos ser librados del pecado. Entonces dice que Él se estableció. ¿En dónde se estableció? ¿Dónde? A la diestra del Padre, no en el trono. ¿No les llama la atención a ustedes eso? ¿Quién entonces está en el trono? Y entonces, ¿por qué el que está a la derecha es Jesús? ¿Tendrá alguna razón? Pues bien, quisiera que pensásemos en qué es Decios, que es la palabra que está escrita ahí, muy filosófica, que tiene que ver que quien estaba a la derecha, quien estaba a la diestra, quien estaba al lado del que tenía el trono, tenía el mayor de los privilegios. Era la persona más privilegiada, era la persona más sobresaliente. El que estaba sentado al lado del trono era aquel que tenía un honor, una distinción. No se trata de ser menos. No se trata de que el que está en el trono sea más que el que está a la derecha. Se trata que el que está a la derecha tiene el honor de estar. Y puede decirle al que está sentado en el trono: mira, Miguel está fallando, pero démosle otra oportunidad. Mira, María está cayendo, pero démosle otra oportunidad, porque tiene el privilegio de hablar con el que está sentado en el trono. Y ese gran honor lo tiene Jesús. Ese es Él, el que se sentó a la diestra de la majestad. La palabra majestad, que tiene que ver con grandeza, porque es megalosum, es la palabra que está ahí. Quiere decir grandeza, majestad, esplendor, magnificencia, divinidad. Él está ahí porque Él es grande, igual al que está sentado en el trono, porque son de lo mismo y son iguales y no hay ninguna diferencia. Si yo entiendo eso, puedo entonces entender en quién he creído yo. Y es la pregunta que quiero que nos hagamos. Muchas preguntas. ¿Cómo nos comunicamos con Él? ¿Escuchamos lo que nos habla en su palabra? ¿Realmente creemos que es su palabra? ¿O solamente es un libro escrito por hombres, como dicen algunos? Porque si Dios se comunicó durante mucho tiempo de esa manera, ¿por qué nosotros vamos a menospreciar esa manera? Nosotros tenemos más palabras porque tenemos la palabra de los últimos días, las palabras de Jesús. Sabemos qué dijo, sabemos cuándo le dio la mano al necesitado, cuándo sanó al enfermo. Podemos verlo, podemos conocer, podemos verle cuando le brindó ese amor a la mujer adúltera y cómo le dijo que cambiara su vida, cómo le dijo que dejara de pecar. Eso nosotros lo tenemos, lo vemos así. ¿Escuchamos su palabra? ¿O solo queremos que arda un fuego como pasó con Moisés y él se rebele? Porque nosotros tenemos la mayor revelación, que es su palabra. Es solo escucharlo. ¿Cómo nos comunicamos con Él? Porque si tenemos una comunicación, entonces oímos, pero si no hacemos lo que oímos, estaremos acorde de lo que creemos que hacemos. Porque si esa palabra nos dice que dejemos el pecado y seguimos en el pecado, entonces ¿estaremos escuchando? ¿Estaremos comunicándonos con Él? ¿Entendemos que Él es el creador, que todas las cosas están en su mano, que Él sustenta todo con una orden? Si estás a punto de morir y no es tu día, no morirás cuando estás en la mano de Él. El problema es cuando no estamos en esa mano de Él, que Él pueda alcanzarnos, porque su santidad, su amor está en nosotros, no el pecado. Pastor hablaba muy acertadamente con respecto a la tentación. ¿Cómo creemos entonces? Si Dios me protege, entonces yo me voy a meter allá al barrio Santa Fe a las 12 de la noche con un reloj de oro y con, qué sé yo,
con un iPhone 13 Plus, no sé. Es que Dios me protege. ¿Seremos eso? ¿Será que estamos haciendo eso? ¿Sabemos quién es Él? ¿Lo reconocemos? ¿Lo vemos como el resplandor de la gloria, de su poder, de su majestad? ¿O sencillamente lo vemos como un ser sufriente, crucificado, que está ahí porque no pudo con el ser humano? Mi corbata tiene la cruz, pero tiene esos visos. Es mostrando que Jesús es el resplandor de la gloria y que tuvo que morir por nosotros, y eso lo hizo porque nos ama. ¿Entendemos su amor? ¿Queremos estar con Él donde Él está a la diestra del Padre sentado? ¿O como lo vamos a ver en Hebreos, por no obedecer, tener un juicio y una condenación eterna? Esa es la palabra que comienza hablando Hebreos. Señor, te damos gracias por ella. Gracias por tu palabra. Gracias porque te sigues revelando a nosotros. Sigues diciendo quién eres, cómo eres. Nos muestra de todo lo que tú haces, para que nosotros no olvidemos cuando estemos en el momento crítico. Vemos tu resplandor en Jesús. Permite que otros vean tu resplandor en nosotros, Señor. Que esa purificación, que ese lavamiento de los pecados, que es la obra grande para el ser humano, la valoremos día a día, Señor. Ayúdanos a reconocerte, porque el grande eres tú, el resplandor eres tú, no nosotros. Somos tus hijos, nos nombraste coherederos gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, y agradecemos por esto, Señor. Amén y amén. Antes de terminar, pastor, es que menos mal que usted vino, porque el pastor Hernán quiere orar por usted. No para liberación ni nada, tranquilo, padre pastor, ni más faltaba. Sino quiere decirle unas palabras. Pastor Hernán, lo estamos esperando acá al frente. Es que, ¿por qué es esto? Porque él dijo que a partir de hoy era de la tercera edad, ¿cierto? Hernán. Bueno, buenos días. Vamos a orar entonces por el pastor. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Nelson, porque tú lo has usado grandemente, Señor, porque le has permitido tener esta larga vida, porque está hoy aquí todavía con nosotros, Señor. Te damos gracias por su vida. Colocamos todos los sueños que él tiene y sus deseos también, Señor, para que tú los guíes, para que tú estés guiándolo a través del camino de la vida, Señor. Colocamos en tus manos su salud física, Señor, para que seas tú protegiéndolo de la enfermedad hoy en día, que estamos toda la humanidad quejado por ella, para que cuides la integridad física, Señor. También colocamos en tus manos la seguridad, Señor, de que sea protegido por tus ángeles y por ti, Señor. Y en especial te rogamos porque alejes del pastor toda tentación, Señor, que se presente en su mente y en su vida, Señor. Te damos gracias hoy también por toda la familia que tú le has regalado, porque a través de ella lo trajiste a este mundo para compartirla. Y te damos especialmente gracias por la vida de sus padres, hoy en día también por la vida de la señora Rosario, que tú la cuidaste en estos momentos de enfermedad y le permitiste también a él y a su familia estar cuidándola y protegiéndola, Señor. Te damos gracias por toda su familia que le has regalado, que es numerosa, por sus suegros, por sus hijos y en especial por su esposa Liliana, Señor, porque tú se la diste para que puedan tener una vida matrimonial sana, Señor.
Te damos gracias por el matrimonio de ellos. Te rogamos que lo cuides, que lo fortalezcas día tras día, que permitas que la alegría siempre esté guiada por ti, Señor, y que el amor tuyo y el amor con tu Espíritu Santo cuides este matrimonio, que lo fortalezcas día a día, Señor, que cada día sea más robusto, más fuerte en ti, Señor. Te damos gracias por todos sus hijos y especialmente hoy, Señor, te rogamos por esta etapa también que les regalas hermosa de llegar a ser abuelos con Liliana. Te rogamos por sus nietos que vienen en camino y también para que tú le des sabiduría a ellos en guiarlos en como lo han hecho con sus hijos, en tu camino, Señor, bajo tu dirección. Dale sabiduría al pastor para seguir siendo confiable ante su familia, digno de tener esta familia que tú le regalaste, Señor. Te rogamos que lo guíes, les muestres el camino y que cada día esta familia sea fortalecida en tu fe, Señor. Te damos gracias por su vida ministerial, Señor, porque tú lo has usado grandemente en la iglesia para tu servicio. Te damos gracias porque has puesto las palabras, la sabiduría, y hoy te rogamos, Señor, de que cada que él se acerque a tu palabra, Señor, sea cuidado por ti, sea cuidado por tu Espíritu Santo, que encuentre la revelación en tu palabra, que siga en este sitio donde él está preparándose, Señor, cuidado por ti, que se aleje también de allí todo intento de desviar su atención, su sabiduría y su conocimiento, Señor, que seas tú hablándole cada día que él esté preparándose, Señor. Te damos gracias porque lo tienes acá en la Iglesia Nuevo Amanecer como pastor, y te rogamos también que como iglesia nos des a nosotros también la inteligencia para cuidarlo en esta vía ministerial que él tiene, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Colocamos también todas estas peticiones humildemente en tu presencia para que seas tú el que las escuche y decidas tenerlo a él siempre bajo tu protección, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, de parte de toda la iglesia, pastor. De parte de toda la iglesia, pues tenemos una tarjetica con mucho cariño, con mucho agradecimiento también. Quiero a todos hacerlos partícipes esta tarde a las 4 de la tarde. Vamos a reunirnos por Zoom en agradecimiento delante del Señor por la vida del pastor. Todos bienvenidos, invitadísimos. Quien no tenga la invitación por Zoom me puede decir y yo ahí mismo se la... Al pastor no lo íbamos a invitar, pero ya que se enteró. Pastor Nelson, querido pastor, en nombre de todos los miembros de nuestra iglesia Nuevo Amanecer, hoy enviamos esta nota de agradecimiento, respeto, cariño, admiración que todos le dedicamos. Un cumpleaños es el momento perfecto para darle gracias al Señor por su vida y para que sepa cuánto apreciamos todo lo que hace por la iglesia durante todo el año y todo el tiempo que el Señor le ha permitido estar en su obra. Desde la enseñanza hasta el liderazgo, el servicio y la guía, gracias por todo el tiempo dedicado a la obra del Señor y a cada uno de nosotros. La gratitud es la palabra que llevamos en el corazón cada vez que le recordamos, querido pastor. Gracias por mantenernos encaminados con la misión de Dios para nuestra iglesia. Que el Señor le siga dando fuerzas y le bendiga con su paz. Feliz cumpleaños. Lo amamos en el amor del Señor. Gracias por su trabajo lleno de amor y por la perseverancia. Y hay un versículo muy especial que está en Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3, que dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Atentamente, Iglesia Nuevo Amanecer. Feliz cumpleaños, pastor. Acá está el detalle, qué pena. Muchísimas gracias.
está el detalle, un bonito de toda la iglesia. Yo no me llamo Arturo, me llamo Nelson. No sé qué pasó con la logística. Muchísimas gracias, mis hermanos, a todos ustedes por su cariño, por sus manifestaciones de amor, y le doy gracias a Dios porque es el amor de Dios a través de ustedes que puedo sentir todo el tiempo. Muchas gracias. Quiero aprovechar para recordarles que ya a partir de ahora pues reactivamos nuestras actividades por el canal de YouTube, nuestras 2 actividades semanales, que son el espacio de Oikodomé los miércoles a las 7 de la noche. Todos los miércoles a las 7 de la noche a partir de esta semana tenemos nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Y por supuesto el culto de los domingos a las 11 de la mañana, de aquí en adelante también tendremos nuestra actividad. Por lo demás, tenemos el inicio de las reuniones de parejas este mes. El último sábado de cada mes, comenzando el 29 de enero, nuestras reuniones de parejas presencialmente. Todas las demás actividades, excepto las 2 que menciono, que serán transmitidas por YouTube, todas las demás actividades serán presenciales. Ya en el mes de febrero arrancarán las demás actividades de jóvenes, varones, damas, las demás actividades, pero el 29 estaremos arrancando con estas actividades presenciales. Así que les invitamos a todos cordialmente. Dios les bendiga a todos, un abrazo, un beso para todos allá en casa y que Dios les regale una linda semana.